puede, ¿no? Bueno, pues como decía, Dios mismo es quien trae cierto tipo de divisiones entre el trigo y la cizaña, no es cualquier tipo de división, ¿vale? Y es para que el trigo no pueda ser contaminado. No queda ninguna duda, aquellos que siembran la discordia, aquellos que siembran la división, no hacen la obra de Dios, no se pueden autoengañar. Bueno, se autoengañarán, pero al menos que no nos engañen a los que estamos aquí, ¿sí? O los que nos vean después del vídeo. Que no nos engañamos a nosotros. No hacen la obra de Dios. Quien viene a robar, a matar y a destruir es el enemigo. Pero en Juan 10:10 lo que dice Jesús es: hay una diferencia. ¿Podéis poner el Juan 10:10? Hay una diferencia entre lo que hace el enemigo y lo que hace Dios. Porque las motivaciones son distintas. Mientras el enemigo tiene la motivación de robar, matar y destruir, la motivación de Jesús es vida. ¿Sí? Siempre es vida. Hasta cuando divide el trigo y la cizaña, siempre es vida, es por el bien del trigo. Siempre es vida. Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Jesús viene para que tengamos vida en abundancia, una vida de bendición, pero además aquí usa un tiempo verbal que la Reina Valera no está usando bien. No es para que tengáis, porque algunos piensan, bueno, pues sí, tener en la vida venidera, en el cielo. No. Lo que dice aquí es para que estéis teniendo, o sea, para que desde ahora en adelante, en cuanto nos acercamos a Cristo, podemos empezar a experimentar las primicias de esa vida de bendición y abundancia que hay en Cristo. ¿Sí? Así que todo lo que ocurra, si estamos en la voluntad de Dios, tanto personalmente como congregación, será para nuestro bien. Será para nuestro bien. Y eso es una esperanza gloriosa. ¿Sí? Pues cuando nuestras vidas están depositadas en confianza y en búsqueda en Dios, todo lo que ocurra va a ser para nuestro bien. Amén. Amén. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir al cuarto bloque, que es sobre la santidad en el área sexual. Vamos a intentar ser súper comprimidos, ¿vale? Una formación de 8 horas en 45 minutos, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que el pecado sexual obviamente involucra a personas. Hay iglesias, te puedes encontrar, como hablábamos antes, con casos de depredadores sexuales. Cuando hablábamos de la salud eclesial, estos de los depredadores sexuales, cuidado con ellos. Yo he conocido muchos casos de, ay pastor, puedo separarme de esto y volverme a juntar con no sé quién, ¿no? Y a lo mejor ya había tenido ya 2 o 3 parejas en su país, con hijos por las 2 y nada por las 3. Entonces llegaban aquí, y como ninguna se casaban con contrato, no, yo no estoy casado, yo soy soltero. ¿No? Un mal entendimiento de las relaciones, un mal entendimiento de lo que dice la palabra, un mal entendimiento de la liturgia. ¿Me explico? El sacramento del matrimonio, como dirían los católicos, ellos lo llaman sacramento porque es el cura el que dice, yo os declaro, es la iglesia impartiendo, por eso lo llaman sacramento. ¿Por qué los evangélicos no tenemos el matrimonio como sacramento? Porque no es el cura el que dice que estáis casados, sino pobres Adán y Eva, aquí no casó. Lo que dijo Adán es, tú eres carne y carne, vos y vos vete, y vamos a estar juntos. La unión matrimonial no la establece el cura, la establecen los contrayentes. ¿Sí? Y es a través de aquello que llamamos sexo. ¿Sí? Eso es lo que establece la unión conyugal. Así que cuando los jóvenes a veces hacen preguntas de hasta dónde se puede llegar, cuidado. ¿Vale? Después, algunos hablan de la separación en ciertos casos. Cuando ya están casados. Pero el único motivo en el que Jesús habla de separación
Dice, a no ser por caso de fornicación o porneia. Pero dice, está hablando de cómo puede dos personas separarse por causa de fornicación si están casados. La cuestión es que tenemos de entender la cultura judía. No existía el noviazgo, no existía directamente el compromiso o el matrimonio. Así que cuando dos personas se habían dado la palabra de estar juntos, ya en el compromiso las cosas ya eran inseparables, a no ser por causa de fornicación. ¿Sí? Porque la gente lee eso y no entiende nada. Están hablando después hablan de adulterio. ¿No han leído fornicación? ¿Entiende esto que está diciendo Jesús aquí? ¿Sí? El diseño original de Dios para la sexualidad es la sexualidad dentro del matrimonio. Y no hay nada mejor que eso. Podéis, los matrimonios, saber y haber experimentado en carne propia que cuando uno mantiene una relación sexual, todas tus células de todo tu cuerpo mantienen memoria. ¿Sí? Y las sensaciones no son solamente durante, sino hasta horas después pueden haber las mismas sensaciones. ¿Sí? Así que hay algo que se te queda impregnado de la otra persona, que es lo que la Biblia habla de ser una sola alma. ¿Sí? Ese tipo de unión. Debemos entenderlo bien. Es así. Entonces, la sexualidad entra dentro del matrimonio. No teníamos por qué explicar eso, pero porque debería ya darse por hecho, pero es así. Dios llamó a los matrimonios a dos cosas que deben reinar: el respeto y el amor. Búscame por favor Efesios 5, 22 al 28. Dios llamó a los matrimonios a dos cosas: al amor y al respeto. Lo que habitualmente encuentras en cualquier tipo de terapia es que el varón no sabe amar a su mujer y la mujer al final acaba perdiendo el respeto al marido. Y ahí andamos mal, ¿sí? Efesios 5, 22 al 28. ¿Lo puedes poner? No se ve. Vale. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados lo estén a sus maridos, las casadas lo estén a sus maridos en todo. Estamos hablando de respeto. No que si el marido dice, tirémonos todos por un barranco, y respeto a... No. Estamos hablando de conforme a una lógica y a un orden, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Dios llama a los matrimonios al respeto y al amor. Y además estableció la relación en exclusividad. No estos poliamores que existen por ahí, que al final no es ni siquiera poliamor, es polisexo. Está mal dicho. No pueden llamarlo poliamor, es polisexo. Entonces, la unión matrimonial se establece mediante el compromiso y la relación sexual. Búscame Mateo 5:32. O sea, lo que une a la pareja, como decíamos, es el sexo. Porque el sexo no es solo sexo. ¿Sí? No es solo algo carnal y puramente físico. Es algo que trasciende. Mateo 5:32 dice: pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, como decíamos antes, ¿cómo puede ser su mujer
y hablar de fornicación? No estaban casados, estaban comprometidos. Hace que ella adultere y el que se casa con la repudiada comete adulterio. O sea, eleva hasta ese punto. Pero es que claro, tenemos que entender de qué va la ley de Dios. La ley de Dios va de cuidado. ¿Cómo no va a cuidar el corazón de la chica comprometida? Y después la dejan y, ay, ¿quién se va a casar con ella? ¿Sí? Debemos también pensar en esa sociedad, una sociedad súper machista. O sea, el único que podía dar carta de repudio, de separación, era el hombre. La mujer, para nada. Y a lo mejor el hombre también había hecho de las suyas. ¿Sí? Entonces, y además, la cuestión es que daban carta de divorcio por cualquier cosa. Se había convertido en algo increíble, que cocina mal, carta de divorcio, cualquier cosa, carta de divorcio. ¿Sí? Entonces, ahí Jesús está siendo muy claro en el cuidado de la mujer, hasta el punto que en este texto está hablando de cómo él cuida a su iglesia. Hasta ese punto el hombre tiene que amar a la mujer. Y no puede ser ni siquiera en la situación de compromiso, en la separación. Entonces ya no te digo cuando ya ha habido unión matrimonial mediante la relación sexual. Ahí, vamos, ni loco. Sí que es verdad que después siempre se habla de las cuestiones así como más graves. ¿Y si el hombre ha estado a punto de matarla? Obviamente. Yo he visto pastores que han dicho, no, igualmente tienes que seguir casado. Lo siento, no. O sea, si algo respeta a Dios es la vida. ¿Vale? Y a no ser que después el marido busque su restauración y cambie, hay que buscar la vida. O sea, Dios respeta la vida. ¿Sí? Y también te digo, cuando hay pastores que dicen, no te puedes separar, y le tienes que aguantar los cuernos al marido continuamente y que él persevere en su pecado y tú, cuando él quiera darle relación, no. Dios valora la vida. Eso es abominación. Eso es abominación. Entonces, Mateo 19, 9 al 10. Mateo 19, 9 al 10. Seguimos con el tema de que la unión matrimonial se establece mediante el compromiso y la relación sexual. Mateo 19, 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer solo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Vale. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces, ¿veis? Si no entendemos bien estas palabras. Entonces, si ya me caso con alguien, ya le estoy dando palabritas estas amorosas de, ay, sí, te quiero para toda la vida. Y cosas así como para ver si consigo algo más. Y entonces ya para la palabra de Dios ya estoy casado y ya no hay separación, entonces ya no conviene ni que me vean caminando juntos. Así sí que podemos entender este texto como Dios manda. ¿Sí? Y cuando dos se unen, se convierten en una sola carne. Génesis 2:24. Una sola carne. Dios nos dio las relaciones sexuales para el fruto mutuo dentro del contexto del matrimonio y no fuera. Beber en el manantial. ¿Sí? El propio manantial, no ir bebiendo por ahí. Lo que sucede, y aquí tenéis textos para poder seguir todo el libro. Lo que sucede es que el pecado sexual atrae mucho, obviamente. Tiene el mismo efecto en el cerebro que una raya de cocaína. ¿Sí? Las neuronas basadas en dopamina, el sustrato nervioso del refuerzo, se activa lo mismo. Lo mismo. Entonces es muy difícil desengancharse. Obviamente con poder de Dios sí que se puede.
Pero si alguien no quiere santidad, pues no se va a poder enseñar porque tiene el mismo efecto que meterse rayas de cocaína. ¿Sí? Entonces, vivir conforme al diseño de Dios, vivir en santidad en cuanto a la sexualidad, es lo mismo que decíamos antes. Primero, decisión. ¿Sí? Igual, os diría, igual que uno tiene la decisión de llegar hasta el matrimonio virgen, y es posible, aunque cada vez menos. Hay cada vez menos personas en las congregaciones con esta cualidad. También se puede decidir, a pesar de que tu carne te incline a ello, cualquier otro tipo de cuestión. En el tema de la sexualidad, no es que siento atracción hacia el mismo sexo, pues es cuestión de decisión. ¿Quieres vivir conforme a la palabra de Dios o no quieres vivir conforme a la palabra de Dios? ¿Sí? No es que entonces es negarse a uno mismo lo que uno es. Bueno, pues eso tiene que ver el cristianismo, ¿no? Negarse a uno mismo. ¿Sí o no? Entonces, sin ningún tipo de discriminación y pensando en que cada uno es libre de hacer lo que quiera, obviamente después Dios ya tomará las decisiones que quiera tomar. Si quieres vivir conforme a la palabra, te tendrás que negar a ti mismo. Y si no, pues mejor que ni te engañes. Porque por mucho que borren ese versículo de la palabra, la ley de Dios no está solamente en el papel, está escrita en el universo. La ley de Dios se hará manifiesta. ¿Sí? También el matrimonio, importante, la palabra habla acerca de buscar, tener hijos y sojuzgar la tierra, ¿no? Tiene que tener como objetivo la procreación, que puede ser que no lo tenga, que después no se pueda, no hay problema. ¿Me explico? Dios te dará hijos de otras formas, hijos espirituales. Pero debe ser ese el propósito, esas nuevas parejas de, ay sí, pero nos vamos a juntar, nos vamos a casar, pero no queremos hijos. Es que el matrimonio fue creado con ese propósito. ¿Sí? Una cosa es decir, bueno, todavía no, ¿vale? Pero otra cosa es decir, no, es que no queremos, directamente. Pues estás negando el propósito de Dios para algo, para la primera institución que Dios edificó, ¿no?, en el mundo. Entonces, la Biblia establece claramente qué es pecado en la sexualidad. No hay opiniones ni sentimientos que valgan. Es la verdad por encima del sentimiento. Algunos, por ejemplo, en cuanto a la masturbación, algunos pastores hablan de que, bueno, la masturbación haciéndose ideas es pecado, pero la masturbación mecánica, que ellos llaman, algunos, no es pecado. Pero a mí que me expliquen cómo se puede realizar una masturbación mecánica sin ideas. Entonces, realmente es un autoengaño increíble, ¿vale? O sin contenido excitante o erótico. Entonces, al final, ¿la masturbación es pecado? Sí, porque va a ir acompañado de unos pensamientos ilícitos, ¿sí? Sin lugar a dudas, ¿vale? Esto es importante que se hable en las iglesias. Y no solamente los hombres se masturban, también las mujeres. Entonces es importante que se hable en las iglesias y al final es cuestión de decisión. Tú decides amar a Dios, decides agradarle y esperar hasta el matrimonio. Y ya está. Y dentro del matrimonio, pues se pueden hacer muchas cosas, ¿vale? Por algunos dicen, no, es que ni antes ni después. Mira, cuando estás dentro del contexto matrimonial y al final es la relación entre dos, que no es la autoestimulación, no es pensando en intentar saber qué, sino que es algo personal de esa sola carne que ha hecho Dios mediante el compromiso que hemos hecho nosotros en la unión matrimonial, que es el sexo. Se pueden hacer muchas cosas. Obviamente también hay límites. A mí me han preguntado en los cursos para matrimonios de muchas cosas, ¿no? Sobre el tema de los límites. ¿Hay límites? Sí. El primer límite, pues no hacer nada con lo que se sienta a disgusto de la otra persona. Ya no, ni siquiera os estoy hablando de si podría ser bueno o malo.
no hacer nada con lo que se sienta disgusto la otra persona con la que tú estás. Si la amas, no vas a obligarle a hacer nada con lo que se sienta disgusto. Segundo, por tema sanitario, hay puertas que no se usan. ¿Sí? O sea, en nuestro cuerpo hay cosas que se usan para cosas específicas. Y lo que no es, no es. Y lo demás sí es. O sea, sin llegar a más. ¿Sí? Y sin meter cosas extrañas, ¿vale? Porque tenemos todo lo necesario para poder estimularnos. ¿Sí? Yo, ¿quieres juguetes? Mira, aquí tienes 5. ¿Me explico? O sea, pues Dios dio el sexo para disfrute del matrimonio, dio el sexo para que el matrimonio pudiera tener algo bueno. Y es algo bueno. La verdad que sí. Algunos creen que es imposible vivir en santidad, pero sí que es posible. Cuando yo le pedí matrimonio a mi esposa, me dijo, oye, ¿cuándo me vas a dar un beso? Y dije, el día de la boda. El día de la boda, tuvo que esperar hasta el día de la boda. Y si tuvo que esperar con eso, ya podéis pensar que tuvo que esperar para todo, ¿no? Entonces, el día de la boda, ¿vale? Y la verdad es que es lo mejor que Dios puede hacer. O sea, las cosas en su momento y orden. Pero también, que no me digan que los que empiezan por el beso se quedan en el beso, porque no. O sea, el beso ya tiene mucho contenido erótico, por decirlo así, o excitante. Después, la fornicación, el adulterio, el sexo con otras personas del mismo sexo son pecado, así como las prácticas bisexuales. Hay versículos que apoyan todo esto, ¿sí? Eso no implica discriminación de esas personas. Yo cuando las veo las trato igual, pero para Dios es lo que es y es lo que dice la palabra, ¿no? En tanto que está fuera del diseño original. El diseño original es hombre, mujer, es lo que es, ya está. Y todo lo que se sale de ese diseño original es pecado. Porque ¿qué significa qué es la palabra pecado? Pecado en el griego, amartía, que significa errar el blanco, es un error. ¿Sí? Es no haber sido perfecto en la diana, tirando el dardo. ¿Sí? Es así. Una aclaración. Algunos, cuando hablan de 1 Corintios capítulo 6, cuando se habla acerca del afeminamiento, los afeminados y los que se acuestan con varones y tal, el afeminamiento no es tener ramalazo. Entendemos todo lo del ramalazo, tener pluma, ¿sí? O sea, comportarse de una forma femenina. En el original lo que vamos a ver es que tiene que ver con la actitud pasiva en la relación sexual. Entonces está diferenciando, porque cuidado que hay algunos que diferencian, no, es que una cosa es ser el activo y otra cosa es el pasivo, y una cosa es, a lo mejor sí que es pecado para el pasivo, pero para el activo no. O sea, pensad, a mí me ha pasado tener que enfrentar ese tipo de pensamientos ahora. Pues imaginaos en Corinto, también tuvo que pasar eso. Está diferenciando muy bien, tanto para el activo como el pasivo, se diferencia. El acostarse con personas del mismo sexo es pecado. Ya está. Es lo que está diferenciando, ¿vale? No tiene nada que ver con el ramalazo, porque si no lo que sucede es que hay algunos que viendo la existencia de ex-gays, personas restauradas en ciertas cosas de su vida, y que mira, pues espontáneamente Dios ha hecho algo posible, lo que muchos creían que era imposible. Les queda algo de pluma en su forma de hablar, en su forma de comportarse, en sus brazos. Y algunos dicen, no, es que su afeminado no era el reino de los cielos. Se basa en este texto. Lo malentienden, ¿sí? No está traducido de una forma entendible para nosotros. Obviamente, para quien recibió este texto en su momento lo entendía, ¿sí? Nosotros debemos entender que aquí se está haciendo referencia a los pasivos. Bien. Después el aborto. El aborto también es pecado. ¿Que alguien tiene libertad para abortar? Legal, sí. ¿Sí? Yo estuve en un centro de atención a jóvenes y llevaban de todas las edades. La más joven tenía 12 años. ¿Que
que hay riesgo para la vida con 12 años y las caderas de la mujer no están preparadas para este tipo de evento en estas edades. ¿Vale? Pero sí que es cierto, es verdad, la mujer es dueña de su cuerpo, pero no es dueña del otro cuerpo. A lo mejor se ha quedado, no sé. Entonces me espero, ¿verdad? ¿Sí? Vale. Entonces, pero la mujer no es dueña del otro cuerpo que hay dentro de ella. Entonces, sí, es cierto, la mujer es dueña de su cuerpo, pero no es dueña del otro cuerpo que hay dentro. Si podéis ver la película de Unplanet, que ha salido en Latinoamérica y que ha sido vetada en algunos lugares, tiene que ver con esto y es algo que os recomendaría. Cuando estaba en ese centro y nos tocaban, venían chicas que es que no me ha bajado la regla, no he tenido la menstruación este mes, he mantenido relaciones sexuales, querría hacerme una prueba de embarazo. Les hacíamos una prueba de embarazo. Les traíamos la tirita típica con las dos rayitas, el vasito. Bueno, aquí tienes el vasito, ya cuando lo tengas, tráelo. Entonces, hacíamos la prueba, ¿no? Cuando tocaba embarazo positivo, yo lo que decía a las personas que habían allí era que yo tenía derecho, y también ella, yo tenía derecho a decirlo y ella a escucharlo, que tenía dos posibilidades, no solo una. No es decirle, tienes posibilidad de abortar. Decirle, legalmente tienes posibilidad tanto de abortar como de seguir con el embarazo. Para abortar existen estas ayudas, para seguir con el embarazo existen estas otras. Tomad una decisión. O sea, teniendo conocimiento de todo. Entonces, como no querían que yo les informara acerca de las posibilidades de continuar con el embarazo, me decían, no, pues cuando tengas una prueba de embarazo positiva, no llevas todo el caso, nos lo pasas a nosotros. ¿Vale? Entonces, el aborto no es sino el quitar la posibilidad de nacer a un ser vivo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Que si nosotros pensamos que hay... yo no soy mujer, pero si fuera mujer, yo tengo algo aquí que me molesta y me lo puedo sacar, mañana, cuando tú molestes en la sociedad, alguien te podrá sacar de ella. Entonces, empezaremos a eutanasia y muchas otras cosas. O sea, es un principio de pensamiento muy equivocado y cuando alguien camina por ese pensamiento ya es al final quitar todo lo que estorbe. No se está valorando la vida en ningún momento del ciclo. Tanto es así que primero hablaban de 12 semanas, después está la de plazos en función de criterios. Y ya hablan algunos que no, que se tendría que poder abortar hasta el último día. Que si no ha salido, pues todavía como la madre es dueña de lo que no ha salido. Como si el que hay dentro del vientre materno no tuviera derechos constitucionales. Tiene derechos constitucionales en el momento que hay vida, y hay células y hay respiración, las células respiran. Entonces, bueno, este es el orden de la santidad sexual. ¿Hay que hablar de esto en las iglesias? Sí. ¿Hay casos de aborto en las iglesias? Sí. ¿Y de gente que dice creer en esto y aún así aborta? También. Yo me he encontrado con casos. ¿Vale? Entonces la Biblia establece claramente qué es pecado, pero hay unas situaciones que se ponen en cuestionamiento. Por ejemplo, diferenciación y aplicación de la separación y el divorcio. Obviamente hay casos en los cuales el divorcio no existe, pero sí que puedes decirle, bueno, te puedes separar, porque obviamente es dañino para ti. La cuestión es, ¿vas a ser capaz de estar separado y no juntarte con nadie? Eso sí que tienes que hablar con la persona, porque si no eres capaz de eso, entonces aguántate con lo que venga. ¿Sí? Después, el uso de métodos anticonceptivos o de la marcha atrás, algunos hablan del tema de Onan, ¿sí?
que dice en Génesis 38:9 que Onán echó en tierra. Ahí está hablando de la marcha atrás y eyacular fuera, ¿sí? Con un lenguaje muy reina Valera. Algunos dicen que entonces es pecado, porque Onán fue reprendido, ¿no?, por Dios. Pero no fue pecado por eso, fue pecado porque no le quería dar hijos, ¿sí? No fue pecado por la actuación en sí, sino por la voluntad de no darle nunca hijos a esa mujer. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que entenderlo bien. Métodos anticonceptivos por criterios de salud, obviamente, aunque digan que son buenos los hormonales, después lo que te encuentras es con muchos casos, obviamente no todos, pero con muchos casos que después tienen problemas para embarazarse cuando quieren. Entonces no es el mejor, ¿vale? El método Barrera es el más clásico y el mejor que existe, ¿vale? Para asegurarse, sobre todo cuando ya has, como dicen, llenado la tierra y tu casa y tus finanzas, dices, si no va a haber más, ¿vale? Es el mejor. Y después, obviamente, pues ya cuando quieres algo definitivo, ¿es pecado? Pues no es pecado. Lo que es pecado es que además de lo que puedes, también, o sea, en el sentido de error, si no lo puedes mantener, tienes más dar de comer, ¿sí? Pero este es el criterio que usan también para el aborto, pero no, porque una vez ya se ha concebido, no hay marcha atrás. La pastilla del día después tampoco es abortiva, ¿vale? Aunque digan que no, sí que lo es. Cuando consultas con ginecólogos que saben del tema, dicen, obviamente sí que lo es, ¿vale? La práctica de la masturbación, el sexo oral o posturas sexuales dentro del contexto del matrimonio. Os quiero dar pinceladas de cositas, ¿vale? Para que tengáis así un poquito... La práctica de la masturbación, pues no deja de ser algo que es usar las cosas naturales, que existen y no existe ningún tipo de problema, a mi entender, dentro del matrimonio. Sí que es verdad lo que he dicho. Si alguno de los dos se siente mal usando este tipo de prácticas, que no lo usen, ¿vale? El sexo oral para mí tampoco representa nada, pero hay otras cosas, como ya he dicho, hay puertas que no se usan, ¿sí? O sea, y además hay riesgo de desgarro anal y una serie de cuestiones que hay ya... y prácticas además agresivas después, en cuanto a lo que sea del cuerpo, puede provocar enfermedad, eso tampoco. O sea, el sexo debe ser con amor y no puedes intentar reproducir una película porno en tu matrimonio, ¿sí? Es que nos hemos encontrado con casos en la pastoral, entonces, pues para salir de dudas, os lo digo. El uso de juguetes sexuales, pues ya he dicho aquí 5, ¿sí? Usar cosas externas, al final, va a hacer que la otra persona no dependa en su placer de ti, sino de otras cosas. Por lógica pura, no os estoy hablando de Biblia porque son cosas que la Biblia no habla, ¿vale? Pero os estoy hablando de cosas que son necesarias. Después, otra situación y cuestionamiento. Si una persona con ANS, con atracción al mismo sexo o disforia de género, nace, se hace y si el cambio es posible. Algunos dicen, no, es que nace y ya así te quedaste, ¿no? Primero, no toda la ciencia dice que no nace, ¿vale? Los pocos experimentos que decían que nace, ¿vale? O que hay un componente genético o un componente morfológico en el cerebro o tal, todos son experimentos invalidados por falta de rigor científico, ¿sí? La verdadera ciencia da verdad. La mala ciencia pues, da mentira, obviamente. Todos los metaanálisis que hablan del tema dicen que obviamente no hay factor que defienda que se nace. Por tanto, si no se nace, se hace, ¿no? Hay una serie de factores que contribuyen a desarrollar atracción al mismo sexo, ¿sí? Ausencia de padre, en muchos casos, después madre supercontroladora, no, eso es factores que pueden influir, ¿eh? No siempre están todos a la vez, etc. Eso, sumado a una mala imagen de uno mismo, dificultades para entrar en contacto con el grupo de iguales, este tipo de cuestiones influyen en nuestra sexualidad, ¿sí?
Yo he conocido personas que se han pasado, además todos los días, continuamente con el pensamiento de cuando viene un hombre, yo soy menos hombre que él. Claro, entonces, ¿cómo eso no puede influir en tu práctica sexual, ese tipo de pensamiento? ¿Sí? Influye. Los pensamientos, nuestro autoconcepto y nuestra autoestima, que lo formamos en base a los demás y en la educación, influye en nuestras prácticas futuras. La ciencia también indica que el estilo de vínculo que estableces con los padres lo reproducirás en tus futuras relaciones de pareja. Así que si tu vínculo es seguro, será seguro; si tu vínculo es ansioso, será ansioso, y a lo mejor hasta celotípico, o sea, con celos y historias. Si tu vínculo es inseguro o evitativo, bueno, todo eso estará influyendo, ¿vale? Entonces, qué importante entonces es la educación en los primeros años de vida, ¿sí? Porque si tanto la futura atracción al mismo sexo como una posible disforia de género tiene que ver con los 3 primeros años de vida, sobre todo, wow. Es cuando habitualmente los padres dicen, bueno, si este niño no se entera de nada. Ya cuando sea mayor. No, son los años más críticos. Es cuando hay que estar más pendientes de cómo nos estamos relacionando a un nivel no verbal, sobre todo muchas veces, con nuestros hijos. ¿Sí? Entonces, no se nace, hay una serie de factores que lo pueden favorecer. Que existan esos factores no significa que se vaya a dar esta situación. Y, obviamente, el cambio es posible. Yo os recomendaría visitar, por ejemplo, la página de Change, Cambiado. Podéis ver ahí bastantes testimonios, ver lo que están haciendo los de Freedom March, la marcha por la libertad, Freedom March. Están haciendo una gran labor en ese sentido, y también ministerios como Exodus Latinoamérica, con el cual pues, tengo el placer de colaborar. Entonces, el método para la restauración de todo esto, de todo lo que tiene que ver con la sexualidad, siempre es el mismo, en todos los casos. ¿Sí? La restauración requiere arrepentimiento, requiere confesión, requiere decisión y deseo de cambio. ¿Sí? Yo os invitaría a que si alguien tiene alguna pregunta en concreto, ¿vale? No sé si lo teníais en el material, pero tenéis, digamos, esto de lo que no es el hashtag, es la otra cosa, el arroba, ¿no? Podéis escribirme, myconlive, M-I-K-E-O-N-L-I-V-E. Entonces, escribid vuestra duda en cuanto a esto. Sé que pueden haber muchas cuestiones, ¿no? Y además cosas a lo mejor familiares y conocidas que dices, ¿y en este caso qué pasa? Bueno, pues lo podemos trabajar. Yo creo que la Biblia es lo suficientemente clara, ¿vale? Creo que muchas veces también, a veces no trabajamos con personas que creemos que viven en santidad porque aman al Señor. A veces no es así, ¿vale? Hay personas que no se relacionan con ninguna otra persona por aversión sexual. Y también necesita restauración. O sea, hay personas que no podrán desarrollar una relación sana con el sexo opuesto ni con nadie en la vida, porque a lo mejor, pues yo que sé, fueron abusadas o lo que fuera, y han desarrollado lo que se llama aversión sexual. O sea, no querer estar en intimidad con nadie. ¿Sí? Entonces, simplemente el hecho de poderse imaginar intimidad con alguien les provoca de todo menos placer o deseo. O sea, más bien miedo y aversión. No sentirse cómodo en las relaciones con el otro sexo, pues aunque sea por aversión, requiere de una atención, ¿no? Pastoral. Bien, conclusiones de estos 4 bloques. En primer lugar, quiero dejaros estos pensamientos. La santidad proviene de Dios, ¿sí? Emana de Él. ¿Vale? Nosotros somos santos porque Él es santo y Él viene a habitar en nosotros. Segundo, la santidad no implica negar la felicidad. No hemos hablado de ello, pero es importante. Porque aunque hemos hablado del sacrificio, la cuestión es que para aquel que ama a Cristo, su felicidad es Él. ¿Sí? Porque algunos dicen, es que son unos ciegos estos cristianos,
hablando de santidad en los retrógrados. Pues no, porque puede haber felicidad. ¿Sí? Puede haber felicidad. Y quien da el gozo es el Espíritu Santo. Así que más gozosos y más felices que incluso el mundo, porque el pecado trae satisfacción momentánea, pero después te deja vacío. ¿Sí? Siempre Satanás promete para después quitarte. Es un ladrón, así que es su profesión. Tercero, la santidad es un progreso. Eliminemos de nuestro vocabulario la palabra proceso, porque algunos la utilizan mal. Es un progreso, así que vamos de gracia en gracia y de gloria en gloria, y así debe ser. ¿Sí? Amén. La santidad, cuarto, permite alcanzar integridad. Integridad en nuestro corazón, con nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente, integridad en nuestro cuerpo. Cuando recibimos la voluntad de Dios para nuestra vida, Dios puede actuar poderosamente, incluso produciendo santidad, pero cuando hay pecado en nuestra vida, pues obviamente no. ¿Sí? Es así. Quinto, la santidad es el resultado de una victoria continua en el mundo espiritual. Tenemos batalla con el mundo, ¿sí? Hasta Satanás usó a Pedro para intentar que Jesús cayera. Cuando dice Jesús, apártate de mí, Satanás. Le estaba hablando al espíritu que en ese momento, al espíritu al que Pedro había escuchado en ese momento, era Satanás mismo, a quien había escuchado y quien estaba hablando por su boca. El mundo, la carne y el propio Satanás. Es una lucha, ¿sí? Así que la santidad es el resultado de una victoria continua. Es una conquista, la santidad es una conquista. No es... sí, algunos hablan de simplemente rendirse como si fuera algo pasivo. La rendición no es pasiva. La rendición es activa. ¿Vale? Sexto, la integridad es una... ¿No? Ah, sí, vale. Es que está relacionado con lo anterior. La integridad es una conquista continua de nuestro corazón por el amor de Dios, por medio de la rendición a Cristo y el fortalecimiento espiritual que nos permiten vencer la tentación. ¿Sí? Es que, hermano, Dios me entiende, Dios conoce mis debilidades, sí que las conoce, pero también te ha dado las herramientas para que tú las puedas vencer. O sea, estas son frases que habéis escuchado 1000 veces. Yo las he escuchado también 1000 veces y al final me tienen que exhortar y decir, oye, que no va así, ¿eh? No va así. Vale, 7. La santidad implica una regeneración de nuestro ser. Dios pone un corazón nuevo en nosotros. Implica una regeneración, no una reforma. ¿Sí? A mí la palabra reforma, sobre todo en el mundo protestante, no me gusta. Porque reforma implica, yo tengo una grieta ahí, o los que saben de obra, ¿no? Pero pongo ahí una silla y esa cosa y la puedo disimular. Pero la grieta va a seguir estando ahí. Lo que quiere Dios es eliminar del todo el quebrantamiento del pecado. ¿Sí? O sea, que no quede ni rastro. Entonces la santidad implica una regeneración y no una reforma de nuestro ser. 8. Debemos poner todos los pecados en la misma mesa. Algunos, ay, es que el hermano pecó en esto. Pues, que no es así. Tú mientes, eres un murmurador, un chismoso. Pues estás en el mismo nivel que él, ¿eh? Estás en el mismo nivel. Así que es al mismo nivel. Todos son igual de dañinos para la persona. Sí que es verdad que cuando hablamos del nivel de dañino, de mal que puede hacer para la iglesia, ahí sí que podemos saber diferencias. Pero para la persona son igual de dañinos. 9. Debemos atender especialmente a aquellos pecados que más contaminan a la iglesia. Hemos hablado de la murmuración, de la rebeldía, de la división y por último del pecado sexual cuando se produce sobre todo entre personas de la congregación. 10. La disciplina en estos tiempos no es la mejor de las opciones para alcanzar la restauración de la persona. Porque si la persona no desea el cambio, no va a haber cambio. No hay cambio sin decisión, sin arrepentimiento, sin confesión. ¿Sí? Así que aquí tenemos los 10 puntos de la jornada de hoy. Pues espero que os haya sido de bendición. Que además esto
Tenéis el material, cualquier duda me podéis consultar fuera de lo que es la clase de hoy.